Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Daniel Pera Martínez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán y en esta ocasión hablaremos del tema de la unidad 5 titulado Lubricación de la materia de Administración y Técnicas de Mantenimiento. Bueno, empezaremos por ver qué son los principios básicos de la lubricación. Bueno, entre ellos tenemos que el de proteger la superficie del metal contra derrumbe y corrosión. Los lubricantes tienden a evitar que estos agentes nocivos se formen. Seguimos con el controlar la temperatura y actuar con agentes de transferencia de calor. Esto es porque un lubricante puede enfriar de dos maneras. Una de ellas es venciendo la fricción que produce el calor y otra es transportando ese calor a otras partes de la maquinaria que se encuentra más fría. Seguimos con enjuagar y arrastrar los contaminantes. Algunos aceites, principalmente de uso automotor, deben de tener la propiedad de evitar la formación de iodos, perdón, así como evitar que estos se depositen en las fases metálicas de la maquinaria. También tenemos un principio que es transmitir potencia. Cuando un lubricante está funcionando adecuadamente, la fricción que se produce es mínima. Esta redunda en una transmisión de potencia más íntegra y una mayor eficiencia de la maquinaria. Proseguimos con absorber y amortiguar los choques. Un lubricante también sirve para amortiguar los golpes que frecuentemente se presentan en las maquinarias en movimiento por el impacto causado por el contacto de los engranes, especialmente durante el arranque. Se amortigua en gran parte por el aceite que ha quedado entre los dientes de los engranes. También tenemos el formar un sello. Un lubricante debe evitar el paso de contaminantes y de partículas extrañas que pueden ocasionar serios daños en la maquinaria que se está lubricando. Esto lo logra formando un sello entre las partes de contacto y el medio exterior. También tenemos como otro principio la fricción. La fricción es la resistencia del movimiento entre dos cuerpos en contacto íntimo. Se puede identificar como dos tipos de fricciones: fricción sólida o seca y fricción fluida. La fricción sólida es es cuando ocurre cuando hay contacto físico entre dos cuerpos sólidos que se mueven en relación entre sí. El tipo de movimiento divide la fricción sólida en dos categorías: la fricción de deslizamiento y la fricción de rodamiento. Bueno, la fricción de deslizamiento es la resistencia al movimiento conforme un cuerpo se desliza sobre otro. Las superficies sólidas que parecen lisas en realidad tienen muchos picos y valles. La resistencia al movimiento se debe principalmente al entrelazado de esas asperezas. En condiciones de presión extrema, el calor generado por la fricción de desplazamiento puede resultar en la soldadura de los puntos de contacto. Y la fricción de rodamiento es la resistencia conforme un cuerpo sólido rueda sobre otro y se causa principalmente por la deformación de las superficies elementales que ruedan y que soportan una carga. Para una carga dada, la fricción de rodamiento es significativamente menor que la fricción de deslizamiento. Continuamos con la fricción fluida. La fricción fluida ocurre cuando dos cuerpos sólidos en movimiento relativo están completamente separados por un fluido. Se causa por la resistencia del movimiento entre las moléculas del fluido y para una carga dada la fricción fluida suele ser mucho menor que la fricción sólida. Seguimos con la clasificación de los lubricantes. Bueno, los lubricantes se dividen en lubricantes líquidos, lubricantes sólidos y lubricantes semilíquidos, semisólidos, perdón. Los líquidos son el tipo de lubricante de uso más común por sus características físicas. Por ser fluidos permiten ser manipulados y transportados con facilidad al lugar donde deben cumplir su función. Además son excelentes para transportar y disipar el calor generado durante la operación de los equipos y recubren uniformemente las superficies, lo que brinda protección contra la corrosión y la derrumbe, a la vez que pueden ser filtrados para retirar las partículas contaminantes ingresadas al sistema o generadas por el desgaste que mantienen en suspensión. Los semisólidos se emplean para lubricar zonas imposibles de engrasar con aceite, bien por falta de condiciones, por su retención, o bien porque la atmósfera de polvo y suciedad en que se encuentra la máquina aconseja la utilización de lubricantes pastosos. Los sólidos, bajo condiciones extremas de temperatura o carga que los líquidos no resisten, se utilizan sólidos de bajo coeficiente de fricción para minimizar el contacto entre las superficies y por lo tanto el desgaste.
Entre los sólidos lubricantes se pueden mencionar el grafito, el disulfuro de molibdeno, la mica, algunos polímeros en algunos extremos, ciertos tipos de silicatos. Por los semisólidos, podemos encontrar las grasas, y por los líquidos, pues aceite mineral y aceite de vegetales. Sistemas de aplicación de lubricantes. Empezamos con el manual, que es mediante aceitera o grasera pistola engrasadora. Tenemos la lubricación de estopero. El lubricante se suministra por medio de un cojín de estopa o fieltro. El lubricante por goteo se suministra por gotas o intervalos regulares de tiempo. Por gravedad, consiste en un depósito de aceite colocado a cierta altura y desde la cual fluye el aceite por gravedad hasta cada elemento que se va a lubricar mediante un dosificador. También tenemos por baño o arrastre mediante engranes. También la recirculación usando una bomba. Lubricación centralizada. El principio de funcionamiento consiste en utilizar una bomba para repartir grasa o aceite desde un depósito central hacia los puntos de lubricación de forma completamente automática. También tenemos de línea simple, los cuales están diseñados para alimentar los puntos de lubricación de la máquina con cantidades relativamente pequeñas de lubricante, conforme a las necesidades de los puntos, ya que nos permite lubricar intermitentemente aportando una cantidad definida cada vez que se realiza un ciclo. También tenemos el sistema de línea doble. Se usa para lubricar máquinas e instalaciones con un gran número de puntos de lubricación, largas distancias y condiciones adversas de funcionamiento. También tenemos el sistema de lubricación a cadena. Se puede aplicar el aceite directamente al exterior y al inyectar la grasa de entre los rodillos de los transportadores con ayuda de un sistema de transporte o con un rociado de aerosol directamente a los puntos de lubricación. También tenemos el sistema mol interno, el cual se produce un aerosol en el depósito del equipo y se alimenta a través del huesillo de la herramienta. Y el sistema de mol externo, que por cantidades mínimas atomiza cantidades exactas de lubricante junto con aire comprimido. Seguimos con la selección de lubricantes. Por lo general, en un plan de lubricación se pueden llegar a una estandarización de lubricantes, por lo cual se puede elaborar una tabla en la cual se contempla la diversidad de marcas de lubricantes que cumplan con las mismas propiedades. Esto se hace para no depender de una sola marca de lubricantes, sino de las propiedades, lo que finalmente debe predominar al momento de seleccionar un lubricante, ya sea aceite o grasa. Los fines son principalmente dos, los cuales son disminuir el coeficiente de rozamiento y actuar como medio dispersor del calor producido. Además, con él consiguen los siguientes objetivos secundarios, los cuales son reducir desgastes por frotamiento, disminuir o evitar la corrosión, aumentar la estanqueidad en ciertos órganos como cilindros, segmentos, juntas, etc., y eliminar o trasladar sedimentos y partículas perjudiciales. Los parámetros a tomar en cuenta son los pasos que es necesario en el aceite para un equipo industrial. Son consultar en el catálogo del fabricante del equipo las recomendaciones del aceite a utilizar, seleccionar del grado ISO del aceite requerido a la temperatura de operación del equipo, seleccionar el aceite industrial de la misma marca que los lubricantes que se están utilizando en la empresa y sus aplicaciones en el equipo, y en el catálogo del fabricante del equipo especificar el nombre y la marca del aceite a utilizar y los equivalentes en otras marcas de lubricantes, dar el grado ISO del aceite y las demás propiedades químicas del aceite, dar la viscosidad del aceite en otro sistema de clasificación de la viscosidad como AGMA o SAE, dar la viscosidad del aceite en cualquier sistema de unidades de medida como SSU, SSF, etc., y las demás propiedades físico-químicas del aceite. También la selección del grado ISO del aceite. La lubricación para un equipo industrial debe estar orientada hacia la selección del grado ISO del aceite en función de la temperatura de operación del aceite en el equipo y de la temperatura ambiente. Los factores que influyen en la selección de lubricantes son las variables de operación, las condiciones del equipo, la compatibilidad, los sellos, tipo de metales, otros lubricantes, el medio ambiente, la atmósfera, el riesgo de fuego, la radiación, la contaminación, la aplicación del lubricante mismo, el mantenimiento del lubricante y las propiedades fisiológicas.
En un programa de lubricación, la lubricación como parte de un plan de mantenimiento se debe programar correctamente y tener todo el respaldo de la generación para que pueda contar con el personal competente. Cada planta es un caso diferente por su maquinaria, los dispositivos de la planta, la organización y entre otros. Uno de los pasos más importantes al establecer un programa de lubricación es seleccionar a la persona más capacitada para implantarlo. En cualquier caso se debe actuar sistemáticamente y estar capacitado para alternar con trabajadores de diversos niveles. El sistema de código de colores es este es un sistema que se consiste en pintar un color distinto en cada punto que debe ser lubricado, dependiendo del tipo de lubricante. También tenemos el sistema manual. Este sistema tiene un plan maestro y un programa diario. El programa maestro proporciona la lista de todo el equipo, la localización, los lubricantes, a la frecuencia de aplicación y el método de aplicarlo y cualquier instrucción especial. El sistema de maquinaria impresora. Este sistema utiliza un proceso automático de impresión mecánico donde todos los datos son grabados permanentemente en placas pequeñas de metal o plástico. Y por último, el sistema de computadora es un excelente sistema para áreas o fábricas grandes. Y con los datos necesarios, un programa puede ser diseñado para obtener una impresión de instrucciones detalladas hacia el personal de lubricación. Una de las consideraciones más importantes en el establecimiento de un programa computarizado es lo costoso de preparar el primer programa de la computadora y el costoso tiempo de perforación. Bueno, con eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.